Hola una vez más, bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Lady Anair Jiménez Flores, curso el tercer año de la carrera en Ciencias Sociales y soy del estado de Zacatecas. Y bueno, aquí estaré acompañándolos en el repaso de esta lección número 4 que tiene por título La Ley y el Sermón del Monte. Y bueno, agradecemos a la Universidad de Montemorelos por permitirnos estar en la transmisión aquí en Rectoría, debido a que el estudio de televisión está siendo remodelado para darles un mejor servicio. Y recuerden visitarnos en nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Una vez más estamos aquí en el repaso de la lección de esta semana que tiene por título Cristo y la Ley en el Sermón del Monte. Y agradecemos a la Universidad de Montemorelos porque nos da la oportunidad de estar aquí en Rectoría, debido a que el estudio de televisión está siendo en estos momentos remodelado para poder brindarles un mejor servicio. Y bueno, aquí están mis amigos, me siento feliz porque nos acompañan en el repaso de esta lección. Y ¿qué les parece si se presentan? Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Noemí Notario. Estudio la licenciatura en Educación Preescolar en cuarto año, gracias a Dios. Y yo soy de Cancún, Quintana Roo. Okay. Hola, mi nombre es Joshua López Padilla. Yo estudio Enfermería, segundo año, y pues vengo del estado de Chiapas. Ok, y bueno, vamos a comenzar con nuestro repaso, pero ¿qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Sí? Me parece. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu more con nosotros. En tu nombre santo. Amén. Amén. Muy bien. Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Bueno, cuando escuchamos el Sermón del Monte, ¿qué se nos viene a la mente primeramente? Primeramente, me imagino que las bienaventuranzas. Ok, las bienaventuranzas, ¿no? Punto clave en este sermón, se conoce como el sermón de sermones, ¿no? Entonces, vamos allá a Mateo 5, 17 y 18, que es el versículo para memorizar de esta lección. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muy bien, aquí nos revela una verdad importante con la que vamos a comenzar, que es, Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitarle valor a la ley, vino a cumplirla. Y bueno, el Sermón del Monte, fíjense que lo han dividido no solo en las bienaventuranzas que ya comentamos, lo han dividido en 4 secciones o 4 puntos importantes que allí se mencionan. Las bienaventuranzas, identificando también a los cristianos como que son la sal del mundo, la luz del mundo. La ley también se menciona allí y el comportamiento del cristiano. Y pues nos vamos a basar mayormente en este repaso en la ley y el comportamiento del cristiano. Y bueno, vamos con una pregunta con la cual vamos a dialogar, ¿sí? ¿Por qué los adversarios de Jesús creían y afirmaban más bien que Él venía a destruir la ley? Bueno, fíjate que los personajes que vivieron en la época de Jesús se basaban más en el cumplimiento de las leyes, quizá por apariencia, por seguir un mandamiento que estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús no venía a cumplir con esa ley nada más como se dictaba como tal, ¿no? Él venía a dar el ejemplo de cómo realmente era vivir bajo esas leyes. Ok, venía a cumplirla, a dar el ejemplo. Así es. Pues haciendo también esas leyes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que era la diferencia en la forma en que Jesús guardó la ley y la manera en que otras personas
guardaban la ley? ¿Será que todas la guardaban como Jesús? ¿De corazón? ¿Por amor? ¿O cómo las guardaban las personas de aquel tiempo? Me imagino que en ese entonces se tenía una aplicación diferente hacia las leyes, hacia lo que eran sanciones y pues me imagino que la forma de aplicar pues, las sanciones, ya que me imagino que la ley no fue hecha para castigar, sino para poder tener una vida pues correcta, para seguir un estilo de vida bien. Entonces me imagino que en ese entonces, en los tiempos de Jesús, la gente aplicaba las leyes y los que no cumplían con ellos pues consideraban que debían ser castigados, pero pues realmente la aplicación que Jesús tenía hacia las leyes era una aplicación de amor, y lo que él quería era pues que las personas mejoraran en eso. Él ha dicho algo muy importante, fíjate, desde mi perspectiva, desde el estudio, ¿verdad?, de haber leído, como que era, no cumpliste la ley, ok, vas a ser sancionado. Veían lo que no hiciste, esa era la manera de cumplir la ley de ellos. A ver, ¿qué no hiciste? Bueno, entonces vas a ser sancionado. Pero no veían lo que podías llegar a ser, no veía nadie en ti. Entonces Jesús vivía ese modelo de la ley. O sea, Él venía a hacer las cosas y no realmente a aparentar algo nada más. Ok, y fíjense que cuando Jesús vino a cumplir esta ley, había un equilibrio entre ley, justicia y gracia, ¿sí? Y algunos de los dirigentes religiosos de este tiempo en el que estaba Jesús aplicaban la ley de forma justa. ¿Qué es esto? Pues si, por ejemplo, asesinó a alguien, la ley dice esto y punto, eso se va a hacer. Se limitaban hasta lo que era justicia, pero no iban más allá de lo que era gracia, misericordia por los demás. Misericordia, amor, cumplían la ley de manera rígida y llegaron a caer en un fanatismo que es peligroso para el pueblo escogido por Dios. Entonces, esta cuestión de hacer la ley por amor, ¿cómo a nosotros nos puede ayudar hoy en día, en nuestra vida como cristianos, hoy, en este tiempo? ¿Qué peligros hay? ¿Será que podemos caer en esto mismo de caer en un fanatismo, en una ley rígida? ¿O podemos incluir estas tres partes? Ley, justicia y gracia. Sí, sabes, yo creo que nuestra vida, y más como jóvenes, muchas veces seguimos las reglas por temor, o sea, y temor no a la consecuencia, muchas veces es temor a la persona que nos impone la regla, ¿verdad? Pero cuando creces cambia tu perspectiva, no sé si a ti te está pasando. Al iniciar, o sea, la etapa estudiantil, la carrera universitaria, bueno, hay ciertas reglas que hay que cumplir. En el dormitorio hay ciertas cosas, ciertas reglas, hay hábitos que tienes que adquirir que no traes, ¿verdad? Pero allá ahora estando, fíjate, en cuarto año, son como que ya son cosas por amor. Ya limpias con alegría, te levantas a las matutinas con amor. Cuando tú llegas a darte cuenta de lo bien que es para ti seguir esas reglas para tu vida, entonces empiezas a hacer las cosas de una manera diferente. Lo mismo pasa con la ley. O sea, si tú conoces a la persona que creó estas leyes y por qué las creó, siento que te están dando un regalo. Y entonces tú dices, wow, estas reglas pues no son para imponer, son por amor, son para mí. Y entonces las empiezas a reconocer de esta manera, a vivir de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, pero primero tenemos que conocer para qué son, en qué nos ayuda. ¿Cuál es el propósito del cumplir estas leyes, no? Ok, fíjense, ahí en el Sermón del Monte Jesús también mencionó la cuestión de la tentación cuando se hace el acto y cuando planeas hacer el acto, ¿no? O lo que te lleva a hacer esto. Entonces, una pregunta importante. ¿Cuándo la tentación llega a ser un pecado? Bueno, la mente es algo muy poderoso que nosotros tenemos. Nosotros podemos
vaya, en el área que estudio hemos, pues, se ve en los pacientes a veces que, por ejemplo, una persona que se quiere sentir enfermo, pues se va a sentir enfermo, pero realmente no está enfermo, o sea, es algo mental que él quiere sentir. Entonces, me imagino que la tentación es atenta más que nada con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros, pues, con lo que nosotros, en lo que nosotros estamos. Por ejemplo, si tenemos actividades productivas, buenas, sanas, no vamos a estar pensando en cosas pues, negativas o cosas que nos van a llevar a hacer algo malo. Entonces, me imagino que lo consecuente de la tentación pues es un acto. Entonces, pues yo pienso que primero es la tentación y luego se hace el acto. Y esto pues, lo que consiste el pecado. Muy bien. Aunque, en mi opinión, yo creo que pecamos desde el momento que ya estamos planeando lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, o sea, tú piensas en esto y lo vas planeando y lo haces. Y fíjate, de manera involuntaria, lo que tú piensas se convierte en una acción. En los libros tomo 1, tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad de la escritora Elena G. de White, ella en todos esos libros se evoca a la mente, a cómo tiene tanto poder. Y realmente todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros alimentamos, porque es eso precisamente, lo que nosotros vemos, oímos, es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, desde ahí inicia el pecado, sí, desde lo que estamos haciendo, y somos conscientes muchas veces, porque vemos y luego planeamos y pecamos. Tienes toda la razón. Bueno, ok. Otro punto importante que se mencionó en el Sermón del Monte es cuando Jesús mencionó que si a alguien nos hace algún mal, algún daño, dice, bueno, te dio en una mejilla, pues voltea la otra, pon la otra mejilla. ¿Qué quiere dar a entender Cristo Jesús con esto? Qué difícil. Vaya, qué difícil. Pues me imagino que para empezar Dios es un Dios de amor. Dios se va, sus actos con nosotros siempre va a ser por amor, siempre va a buscar nuestro bien. Me imagino que nosotros debemos seguir su ejemplo. Si tienes el amor hacia tu prójimo como un hermano, debes tener ese amor aunque él te haya hecho algún daño. Me imagino que debes buscar el bien de esa persona. Me imagino que a eso se refiere con ofrecerle la mejilla, o sea, como reflejar bondad hacia él. Sí, o sea, como tratar como a ti te gustaría que te traten, porque es difícil. Sí, es difícil. Y la verdad, yo ahí es donde admiro a los niños, estar en contacto con ellos. Y tú ves que se pelean y se hacen y les dices, a ver, discúlpense. No, se abrazan y como si nada al rato. Pero es muy difícil que a mí me hagan algo, que inventen una calumnia, que alguien se enoje conmigo y yo ir a pedir perdón. Y muchas veces te entra el orgullo de, bueno, ¿yo por qué? Si yo no le hice nada. Pero pues, eso es precisamente lo que nos quiere decir en esta parte. Ve y pide perdón, aunque tú no hayas cometido el error. ¿Por qué? Porque yo que soy Dios, nos dice Él, yo te perdono todos los días. Si te levantas y no me agradeces, si no me dedicas un tiempo, de igual manera te amo, o sea, te doy el día para vivir. Okay. Y tú tienes que hacer lo mismo con los demás. Muy bien, esto es importante hacer como queremos que nosotros nos hagan. Ahora, vamos a una pausa y regresamos, pero antes vamos a dejar una pregunta para que ustedes puedan dialogar en casa. ¿Cómo afecta tu relación con Dios la necesidad de una reconciliación? Bueno, vamos, dialoguemos en casa y regresamos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien.
porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Continuamos con el repaso de la lección y la pregunta que dejamos para que dialogaran en casa. Bien, ¿cómo afecta tu relación con Dios la necesidad de una reconciliación? Bueno, pues si leemos en Mateo 5, 21 y 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pues muy claro, ¿verdad? O sea, no puedo orar y pedirle a Dios algo si yo tengo algo en contra de alguien. Si pienso y lo maldigo en mi mente, no puedo. O sea, Dios no ve grata esta ofrenda. ¿Cómo vas a pedir misericordia mientras tú no tienes misericordia de alguien más? Exactamente, no aplicas lo que pides. Okay. Afecta mucho. Bien. Y mencionamos esto, pero no es fácil. No, claro que no es fácil de aplicar. Ajá, es como de a los veces, niños otra vez. Sí, y te hacen daños grandes que marcan tu vida. Y es difícil muchas veces, pues, una reconciliación de corazón. Pero ahí está la clave. Cuando tienes a Cristo en tu alma, en tu corazón, No y pones en primer lugar sus preceptos, pues ahí es más fácil, ¿no? Esa reconciliación que es necesaria. Bien, ¿cómo podemos manejar situaciones que nos hacen enojar? Recuerden que ahí testificamos también a quién seguimos. Yo creo que primeramente tomar aire y respirar cuando hay algo que te está pasando, o sea, no actuar con imprudencia, porque la Biblia es clara y en todo proverbio se nos mencionan tantos consejos hacia cómo comportarte ante la ira, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, y se nos recalga mucho la prudencia. Sí, enfriar la mente antes de actuar. Exactamente, no actuar, o sea, y pensar también antes de decir las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es pensar, recordar la palabra de Dios y actuar como Él actuaría con nosotros, como cuando nosotros de cierta manera hacemos cosas, actos que van en contra de Él. Ok, Él nos menciona se podría decir así, también lo menciona en la lección, una bondad inesperada. Si tú me haces un mal, tal vez vamos ahí por la cafetería y me tumbas la charola. ¿Cuál es lo que tú esperas? Pues que yo regrese, y ¿qué te pasa, no? Pero una bondad inesperada, dice la lección. Una bondad inesperada, ¿qué sería? Pues no sé, recogerla y decir, no te preocupes, está bien, no pasó nada. Cuando tú sabes que yo me di cuenta que lo hiciste a propósito, ¿no? Entonces, una bondad inesperada es difícil, pero como seguidores de Cristo sinceros, debemos de hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué preferimos a veces hacer cosas
que sabemos que están mal, pero aún así las hacemos, a pesar de que sabemos que son malas? ¿O por qué reaccionamos de manera equivocada sabiendo que no es lo correcto cuando nos hacen enojar? Por ejemplo, pues como seres humanos pecadores, imagino que actuamos por impulso. Entonces, pues nosotros siempre vamos a tener el pecado y siempre va a tratar de atacarnos. Claro, y como dijiste, tú, somos seres humanos y todos nos enojamos, hasta los más pacientes, ¿verdad? O sea, llega un momento donde tienes que explotar. Pero hay una diferencia grande entre los que somos cristianos y nosotros tenemos que reflejar a los demás, o sea, y no tanto por temor, sino por voluntad propia, por reflejar realmente a quien conocemos. Sí, ahora, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi mamá me comentaba de que los jóvenes en la iglesia a veces le preguntan, oiga, ¿por qué no podemos hacer esto? O ¿por qué no podemos hacer aquello? Si no pasa, o sea, no es algo malo en sí, pero es, por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el principio, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, que era una simple prueba del amor que nosotros reflejamos hacia Él. Entonces, si nosotros somos cristianos, ella me decía, ni siquiera deberíamos preguntar por qué no hacemos eso, aunque no sea tan malo. A veces simplemente es una prueba de Dios y nosotros, o sea, nosotros reflejamos ese amor que tenemos hacia Él, pues haciendo las cosas que Él pone ahora sí que en la ley. Ok, bien. Entonces, esta es una cuestión difícil, pero como hijos de Dios, tenemos que actuar de manera correcta. Muy bien. Entonces, vamos allá a Proverbios 25, versículo 21 y 22. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Pues así, carbones encendidos tú amontonas sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. Este es un versículo también que nos lleva a hacer lo correcto. Así. Entonces, miren, les voy a contar una historia, una pequeña anécdota. Diego es un hombre tranquilo, tiene un vecino terrible, espero ustedes no lo tengan. Bueno, tiene un vecino terrible. Este vecino permite que su perro ensucie el césped de Diego y pues lo deja que corra ahí, aparte le arroja basura a su patio y bueno, pone música todas las noches, no deja dormir al pobre de Diego y bueno. Pero, ¿cómo podría Diego aplicar este versículo que acabamos de leer? Prácticamente le va a dar una venganza cristiana. ¿Cómo sería? ¿Será que va a aventarle algo al perro? No sé. ¿Cómo sería aplicar este versículo de Proverbios allí? Por impulso me imagino que a veces lo que haríamos sería regresarle, ¿no? O sea, aventar su basura de vuelta. Pero, ¿qué tal hacerte amigo de él? Igual y no sabes lo que esa persona está pasando, o sea, igual y necesita atención. Entonces me imagino, ¿por qué no te haces amigo de él? Y pues, ¿qué tiene malo? Le recoges la basura, o sea, la tiras, no te va a quitar mucho tiempo. Y no sé, tal vez algún método para llegar a esa persona sea el perro. ¿Qué tal si se lo bañas y luego se lo entregas bien, no sé, bien peinado? Claro, fíjate que justamente eso estaba pensando yo. Uno, ¿qué haría yo con la música? Yo creo que, para empezar, me haría amiga del perro, es cierto. Me haría amiga del perro. Cuando ya me considere su amiga, entonces me ayudaría tal vez, ¿no? Un poco acercarme a la persona, me tengo que acercar a él. Y eso sí, decíamos el otro día en la escuela, ¿no? Regresar el acto con cachetada con guante blanco, o sea, regresar las cosas de una manera bien, o sea, bondadosa, que digan, oye, mira, es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hacerme amiga del perro, primero, y después, tal vez regalarle un disco instrumental, no sé, de la iglesia. Algo relajante. Algo relajante, sí.
no sé, una nota, buenos deseos, ponérselo debajo de la puerta, o sea, poco a poco irme acercando. Tal vez hacer lo contrario a lo que Él te está haciendo, ¿no? Exactamente. O sea, porque inclusive ahí puede ser hasta un alma para Dios. Ok, bien. Y fíjense, ahí también mencionaba el no jurar en vano, ¿no? No jurar. Decir sí o decir no. Entonces, no tener el nombre de Dios en vano. Cuando tú como cristiano dices sí, es sí. Y no hacer promesas que sabes que no, tal vez no puedes cumplir, ¿sí? Ese es un punto que vamos a tocar así leve de la lección. Otro punto que dice es sobre el adulterio. Que con el hecho de que tú piensas un deseo sexual en tu mente, ya pecaste. Lo que decíamos al inicio, cuando la tentación se convierte en pecado. Sí, el poder de la mente. Está. Pero fíjense, hoy en esta cultura que nos está bombardeando totalmente, en la televisión, en la radio, en imágenes que vienen en los productos, que como ser humano tal vez despiertan tu deseo sexual. Entonces está siendo bombardeado. ¿Será que se puede también cumplir esto que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Sí. Sí, porque como comentábamos hace un momento, nosotros actuamos dependiendo de lo que nuestra mente ve, de lo que nuestra mente percibe, nuestros ojos, nuestros sentidos. Entonces, de la manera que la alimentamos es lo que vamos a pensar. Entonces, claro que puedo. O sea, tal vez no metiéndome, ¿verdad? Si sé dónde hay peligro, no me voy a ir a la orilla, al borde, para caerme. O sea, me voy a alejar. Sé lo que es bueno, sé lo que es malo, lo que decía él, que le comentó su mamá. O sea, no voy a irme a meter donde sé que de plano no me conviene, no voy a salir, o voy a salir perjudicada. Ahora sí que la cosa no es tener abstinencia, sino evitar las actividades que requieran abstinencia. Okay. No es tratar de estar en el punto medio, bueno, puedo, soy fuerte, soy cristiana, tengo convicción. Pero o sea, somos atacados. Exactamente, o sea, no me meto. Ok, muy bien. Sí se puede. Y bueno, para ir cerrando con nuestro repaso de lección de esta semana, pues podemos aprender que las lecciones que Dios dejó en el Sermón del Monte, la ley, el comportamiento de el cristiano, es algo importante porque nos estamos preparando para una mejor vida. Y acababa de leer que el principio de la vida que vivamos en esta tierra es el principio de la vida que vamos a vivir allá, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.